Vamos a trabajar el tipo penal doloso de comisión y concretamente del tipo penal doloso de comisión. Lo que en la clase de hoy vamos a hacer es la imputación objetiva, otros elementos objetivos y luego pasar a la parte subjetiva del tipo penal. ¿Por qué trabajar con el tipo penal doloso de comisión? Porque dentro de la técnica legislativa, como siempre le digo a mis alumnas y alumnos, es la más utilizada. Casi todos los delitos que existen responden a la estructura de un tipo penal doloso de comisión. El homicidio, el robo, el secuestro, el terrorismo, lavado de activos, colusión, cohecho, prevaricato. Casi todos los delitos, yo diría más del 90% de los delitos, son delitos dolosos de comisión. El resto son tipos omisivos y, en menor medida, tipos culposos. Hay muy poco tipo penal culposo en el sistema penal, por cierto, no solo peruano, sino el predominante en el mundo. En el mundo, el delito se expresa en un tipo penal donde se vinculan los delitos de comisión y los delitos dolosos. Esta estructura típica, que la trabajé por primera vez leyendo el Tratado de Zaffaroni, me gustó su forma de presentar la estructura típica. Todo tipo penal, y por tanto el tipo penal doloso de comisión, parte por una base típica que está formada por el bien jurídico y la norma jurídica. Luego tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. En la parte objetiva tenemos al autor, a la víctima. Simplemente para hacer un breve comentario y concentrarme en mi tema, introductoriamente diré que la base típica, el bien jurídico y la norma jurídica, ¿para qué sirven en la aplicación diaria de la ley penal? Para poder interpretar la ley penal, para poder interpretar qué es delito o no. Dentro de pocos días se va a comenzar el juicio de el expresidente, o quizás sea más apropiado decir del Partido Nacionalista, y del entonces candidato a presidente de la República, Ollanta Humala, donde se producen donaciones electorales con simulación de donante y monto. Entonces la gran pregunta, si una donación, si la transferencia de dominio de un bien puede configurar o no delito de lavado de activos, va a depender mucho de esta base típica, de entender el bien jurídico y las normas que regulan a ese bien jurídico. En la parte objetiva se trabajaría primero al autor, y el autor los llevaría a diferenciar delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Y en la autoría, a mis alumnos les suelo enseñar ya a nivel de la tipicidad de frente, la autoría directa, la autoría mediata, la coautoría, y dentro de la autoría mediata la clásica y la autoría por dominio de la organización. Bastante nos demoramos y luego pasamos a los partícipes, donde trabajamos ya al cómplice y al instigador. No sé si otros profesores de parte general lo hagan, pero yo, ya explicando el tipo penal doloso de comisión, no espero a la penúltima clase para recién explicar la teoría de autor y partícipe. La junto en la misma clase con la tipicidad. Y por eso es que el autor nos lleva a varias clases donde explicamos quién es el autor en un delito de dominio, quién es el autor en un delito de infracción de deber. La víctima es un tema sencillo porque es común a todo delito, el titular del bien jurídico vulnerado. La acción tiene sus particularidades. Básicamente el nexo de causalidad es el tema a trabajar, en la acción comisiva sobre todo, el objeto de la acción, y finalmente entramos a la imputación objetiva, que es el tema que hoy quiero tratar con ustedes. Permítanme avanzar hasta la imputación objetiva. Bien.
La imputación objetiva es el quinto elemento de la parte objetiva del tipo penal doloso de comisión y es un elemento típico que siempre llamo revolucionario. Así como hace muchos años el finalismo, la acción final, transformó la teoría del delito, cuando Belzel dijo, no es la acción solo causal, sino es una acción final y desarrolla el finalismo, no solo entró a un debate sobre los elementos de la acción, a partir del finalismo se construyó una teoría del delito. A partir de un elemento se construye toda una teoría del delito. Eso no ha vuelto a pasar en el derecho penal parte general hasta la imputación objetiva. Nueva para el Perú, aunque ya tiene sus años de jurisprudencia, relativamente nueva, entonces diremos para el Perú, pero evidentemente para la dogmática penal alemana y la europeo continental ya la imputación objetiva existe hace muchos años. Sin embargo, debo arrancar con una gran pregunta. La imputación objetiva siendo hoy el elemento más importante del delito, porque así como la acción final en su momento, la imputación objetiva ha hecho construir una nueva teoría del delito, la imputación objetiva no se ha reducido a establecer un elemento del delito, no es solamente un elemento del delito. La imputación objetiva, como vamos a ver, es el motor que ha reconstruido o ha construido una nueva teoría del delito. La teoría del delito, así como era antes del finalismo y después del finalismo, la teoría del delito logra un segundo gran momento antes de la imputación objetiva y con la imputación objetiva. Después de la imputación objetiva todavía no hay. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la imputación objetiva? La imputación objetiva surge cuando se establece la insuficiencia del nexo de causalidad. Siempre a mis alumnos les suelo poner un ejemplo. El primer caso de mala praxis médica que hubo en el Perú. Una clínica ingresa a una paciente. Yo he sido 12 años abogado del Colegio Médico y 14 de la Federación Médica, así que bastante he trabajado sobre mala praxis médica, sino que bueno, ya luego me dediqué a otros temas. Entonces, en este caso, llega la paciente y el diagnóstico era apendicitis. Siendo apendicitis, el tratamiento era quirúrgico. El cirujano realiza el acto médico quirúrgico y el reporte operatorio, o sea, hace así como el policía o el militar hace un parte del operativo o la operación, el cirujano hace un reporte quirúrgico donde relata el desarrollo del acto quirúrgico y señala que no hubo novedades, o sea, el acto quirúrgico fue normal. En el postoperatorio, ya la paciente en habitación se levanta tranquila, empieza a comer tranquila, que es la mejor señal que ha salido bien de la operación. Si el paciente come o no es un buen indicador. Pero en el postoperatorio empieza a presentar cuadros febriles muy fuertes. Muy fuertes. No había explicación para esos cuadros febriles fuertes en algún accidente quirúrgico y se le trata para tratar de controlar la fiebre, las convulsiones que genera la fiebre en alto grado y termina la paciente falleciendo. Se hace la necropsia porque los familiares no entienden por qué. Incluso hasta el médico está de acuerdo que se haga la necropsia porque no se explicaba la causa de la muerte. Y cuando se hace la necropsia, se determina que la mujer había fallecido de tétano. Entonces, en la clínica, cuyo nombre siempre me reservo porque todavía funciona, tétano, dicen, pero tétano, ¿cómo? En esta clínica. Y analizando, ya en la pesquisa, en la investigación, se determina que
la paciente había fallecido por tétano porque el material quirúrgico no había estado aséptico, no había estado limpio, en condiciones de una cirugía. Entonces el fiscal dice nexo de causalidad. ¿Por qué ha muerto la mujer por tétano? Porque se utilizó el bisturí sucio. ¿Quién utilizó el bisturí sucio? El cirujano. Nexo de causalidad, si el cirujano no hubiera introducido el bisturí en el cuerpo de la mujer no hubiera tenido tétano y no se hubiera muerto. Nexo de causalidad, homicidio culposo. Pero ahí el tema resultaba injusto, porque surgía una pregunta. ¿Es el médico cirujano competente para verificar la limpieza del material quirúrgico? Y eso no lo va a responder el derecho, eso lo tiene que responder la medicina, concretamente el protocolo quirúrgico. Cuando uno quiere ver un caso de mala praxis médica, así como en los casos de los delitos de función, hay que ver el ROF, hay que ver el MOF. En el caso de la mala praxis o la responsabilidad legal médica, tenemos que ir al protocolo, porque cada procedimiento médico tiene un protocolo, donde se supone que la clínica y el hospital, con su comunidad médica, ha establecido cuál es el procedimiento a seguir. Y cuando uno revisa cualquier protocolo quirúrgico de cualquier hospital o clínica, va a encontrar que no es el cirujano el competente para establecer si el bisturí está limpio o no. El cirujano viene, se lava las manos, le ponen los guantes, se acerca al paciente y pide determinado bisturí, porque de acuerdo a su plan quirúrgico ha decidido ya por dónde va a ingresar y cómo va a ingresar. En cambio, hay un profesional de la salud, es un profesional, hay un profesional de la salud que se prepara para el material quirúrgico, para que haya el material quirúrgico adecuado, para alcanzar el material quirúrgico adecuado, para verificar que esté en condiciones adecuadas, que es el técnico quirúrgico. Y el técnico quirúrgico en este caso no fue llamado ni siquiera de testigo, cuando él era el competente para determinar si el material quirúrgico estaba limpio o no. Entonces, ante el fracaso, perdón, corrijo, no disculpen, no es el fracaso, ante la insuficiencia del nexo de causalidad, porque se mantiene el nexo de causalidad, acá se trata de responder a la pregunta: ¿a quién se le atribuye la afectación de un bien jurídico? ¿Quién mató a la persona, si prefieren? ¿Quién mató a la paciente en nuestro ejemplo? Entonces, al nexo de causalidad se le agrega un criterio o una regla normativa. La imputación objetiva es un conjunto de reglas o criterios normativos, esto es, creaciones del derecho. Las reglas de imputación objetiva o los filtros de imputación objetiva, como me gusta llamarlos, no son creaciones extrajurídicas, no son creaciones de otras ramas extrajurídicas, de fuera del derecho o de la realidad. Los criterios de imputación objetiva son una creación del derecho como los elementos normativos del tipo. Los elementos normativos del tipo son creaciones del derecho, ¿no es cierto? Los elementos objetivos no lo son, o los elementos descriptivos, objetivos o subjetivos, esos sí corresponden a la realidad. Pero la imputación objetiva es un conjunto, repito, de criterios, de reglas, que van a permitir responder a la pregunta: ¿cuándo se le debe atribuir a una persona la condición de autor? Ojo, todavía no del delito, porque estamos en la tipicidad. Nos falta la antijuricidad y la culpabilidad. A nivel de la tipicidad, todavía no podemos establecer quién es culpable, o quién es autor,
o quién es partícipe de un delito. Todavía estamos en la tipicidad, como repito. Entonces, ¿la imputación objetiva es una regla para determinar quién es el culpable? No. ¿La imputación objetiva es una regla para determinar quién cometió el delito? No. La imputación objetiva es una regla, un criterio normativo para establecer a quién se le puede atribuir el resultado típico o la afectación del bien jurídico. ¿Quién ha matado a la persona? Que no necesariamente es homicidio. Si yo mato en legítima defensa, soy autor de la muerte, sí, pero no he cometido delito, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién se le puede atribuir la afectación del bien jurídico? Eso es lo que busca responder la imputación objetiva. ¿Cómo entender la imputación objetiva? ¿Cómo entender la imputación objetiva? ¿Cómo conocer la fórmula legal, los criterios normativos para poder atribuir la muerte a la persona, la afectación del bien jurídico a una persona? La imputación objetiva no nos presenta solo dos versiones, hay algunas otras, pero las misiones más importantes para trabajar con la imputación objetiva o son la de Klaus Roxin o es la de Gunther Jacobs. Son las dos maneras, repito, no únicas, pero sí más importantes o más conocidas, si prefieren, de poder trabajar la imputación objetiva. Roxin, a partir del riesgo jurídicamente prohibido, ¿cuándo se le podrá imputar objetivamente la afectación de un bien jurídico a una persona? En nuestro ejemplo, ¿cuándo se podría atribuir la muerte al cirujano? Que es el caso del fiscal que, adelanto, terminó con condena. El primer caso de mala praxis que hubo en el Perú terminó con una condena injusta porque no se aplicó imputación objetiva, porque no se conocía del técnico instrumentista y porque lo único que se hizo es preguntarse quién le metió el bisturí sucio a la mujer y por tanto ahí estaba el autor del delito. El primer caso, repito, de mala praxis, injusto el resultado, el médico nunca más quiso ejercer medicina, o sea, lo masacraron para siempre, y todo porque no se conocía la imputación objetiva. Y ojo que la teoría del delito no es solo una teoría jurídica. La teoría del delito, del cual forma parte la imputación objetiva, y así quedó establecido por la Corte Suprema cuando tuve la defensa del Consejo de Ministros que formó el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional del expresidente Fujimori, el llamado 5 de abril, el gabinete de ministros fue procesado por delito de rebelión y logré que se reconozca, que es lo que interesa a estos momentos, que la teoría del delito no es una sola teoría jurídica, sino es la forma constitucional de respetar el principio de legalidad. Si se quiere respetar si se debe respetar el principio constitucional de legalidad penal, solo hay una forma de hacerlo, y es aplicando la teoría del delito. Por eso es que la teoría del delito, en mi posición, forma parte del principio de legalidad. Por eso es que no es una mera teoría jurídica, porque las teorías jurídicas son opciones académicas, son opciones dogmáticas. Uno la elige o no la elige. Uno elige a Van Gogh y el otro elige a Picasso. Uno elige a Messi y el otro elige a Cristiano Ronaldo. Uno elige a Pelé, otro elige a Maradona. Pero la teoría del delito tiene un plus. Ojo, no es invención mía. Hay un profesor italiano, ahorita se me escapa el nombre, que él combina mucho también el derecho penal con el derecho constitucional. No me gusta ni robarme una idea, y nunca lo he hecho, ni siquiera una idea.
Entonces, bueno, ahorita sí me voy a acordar. Lo cierto es que sí, en el Perú, lo sostuve por primera vez y lo llevé a la jurisprudencia, como señalo, se reconoció que la teoría del delito forma parte del principio de legalidad porque es la manera de aplicar la ley penal. La teoría del delito permite la aplicación de la ley penal, la aplicación de la ley penal a todos por igual, la aplicación de la ley penal de manera proporcional, la aplicación de la ley penal de forma razonable. Eso lo permite la teoría del delito. Que en el caso de la imputación objetiva, que es lo que estamos comentando, tiene dos formas de ser llevada. El riesgo jurídicamente prohibido de Roxin nos dice lo siguiente: cuando se le atribuye al muerto, al médico, la muerte, cuando se le atribuiría al cirujano la muerte de la paciente, si él al realizar el acto médico creó o no un riesgo jurídicamente prohibido. ¿A quién se le puede imputar objetivamente una muerte? ¿A quién se le puede imputar objetivamente la afectación del patrimonio del Estado? ¿A quién se le puede imputar objetivamente el daño ecológico producido por la caída del petróleo en el mar de Ventanilla? A quien en su actividad médica, funcional, de transporte de crudo o de petróleo, a quien se le puede atribuir en su actividad social un riesgo jurídicamente prohibido. A esa persona se le puede imputar objetivamente la afectación de un bien jurídico. Si hay un riesgo jurídicamente prohibido, hay imputación objetiva. Si no hay un riesgo jurídicamente prohibido, sino más bien permitido, no hay imputación objetiva, no hay tipicidad. Jacobs nos plantea otra manera de entender cómo aplicar la imputación objetiva. Yo siempre he dicho de que Jacobs lo que hace es llevar la teoría del garante de la omisión impropia a todos los delitos. Y la teoría del delito de omisión impropia para mí es muy cara, porque es el caso Utopía, donde aplicamos por primera vez la omisión impropia al homicidio. Hoy en el cine no lo veo en realidad porque me da mucha pena, solamente lo vi una vez y obviamente es muy doloroso recordar, tantas experiencias. Con LP un día, recuerdo con Roger, trabajamos el tema de Utopía. Entonces, ¿qué pasa? Jacobs dice que en la sociedad hay que entender que todas las personas tienen roles sociales. Roles que pueden ser comunes a cualquier persona, donde la regla es la regla de la libertad y la responsabilidad. ¿Eres libre? Sí, soy libre. Entonces, si eres libre, eres responsable. Entonces, como eres una persona libre, tienes el deber de organizar tu rol social de manera tal que no dañes a los demás. Ese sería, digamos, la forma como el común de la gente podría alcanzarle la imputación objetiva. Se ha organizado no adecuadamente su rol social. En el caso del común de las personas, desde la libertad y la responsabilidad. Pero no es el único rol, el rol del ciudadano. También hay un rol institucional, un rol que surge dependiendo del papel que cada persona tiene en la sociedad. Por ejemplo, el rol de padre o madre, el rol del policía, el rol del presidente de la República, el rol del juez. Entonces hablamos de roles institucionales. En concreto, cuando hay imputación objetiva en Roxin, riesgo jurídicamente prohibido. En Jacobs, cuando hay defectos de organización del rol social. Si la persona ha organizado adecuadamente su rol, si el soldado o el policía ha organizado adecuadamente su rol, así mate, no se le imputa objetivamente nada. Si el médico, cirujano, organizó adecuadamente su rol de cirujano, no se le imputa objetivamente nada. Entonces,
Si trabajo con Roxin, tengo que buscar un riesgo jurídicamente prohibido para que haya imputación objetiva, para poder atribuir la muerte al médico, la afectación de un bien jurídico a la persona. Si trabajo con Jacobs, lo que tengo que buscar son defectos de organización de los roles de ciudadanos, roles institucionales, etc. En resumen, si trabajo con el riesgo jurídicamente prohibido, verificado el riesgo jurídicamente prohibido, vuelvo a repetir, se puede atribuir el resultado típico, la afectación del bien jurídico, la muerte en nuestro ejemplo del cirujano, y por tanto la muerte de la paciente se le podría imputar objetivamente al cirujano. Si trabajo con la teoría de Jacobs, iría donde el cirujano y vería si hay un defecto o no de organización de su rol, en este caso institucional de médico. ¿Siguió el protocolo médico adecuado? ¿Siguió el protocolo quirúrgico adecuado? Si no lo siguió, porque la técnica quirúrgica no fue la adecuada, entonces hay un defecto de organización del rol institucional de médico y el resultado típico, la afectación del bien jurídico, se le tiene que imputar al autor. Hay varios filtros, varios criterios, si ustedes prefieren criterios, si ustedes prefieren reglas o filtros, como le llamo, de imputación objetiva. ¿Cuándo se puede imputar objetivamente y cuándo no se puede imputar objetivamente a una persona la afectación de un bien jurídico? Hay varios, pero señalo los más utilizados. El principio de confianza, adecuación social, tolerancia social, la prohibición de regreso, el fin de la norma, los actos neutros, el deber de autoprotección de la víctima, la disminución del riesgo y el consentimiento. Lo que siempre sigue como pregunta para mí es lo siguiente. Si la tipicidad y el mandato de máxima taxatividad exige que todos los elementos del tipo estén descritos o se encuentren desarrollados en cada tipo penal, ¿por qué razón hasta hoy el elemento más importante del tipo penal, que es la imputación objetiva, no está regulado expresamente en la ley y ha tenido que ser introducido por la jurisprudencia? Así como el artículo 20 del Código Penal establece los casos de faz negativa de antijuricidad y faz negativa de la culpabilidad, la pregunta es para mí si el principio de legalidad exigiría que los filtros de imputación objetiva también estén establecidos en la ley. ¿Qué favorecería más al principio de legalidad? Y esa es una pregunta hasta ahora no contestada, porque no he visto un código penal donde se desarrollen los filtros de imputación objetiva. Sigue siendo un desarrollo de la jurisprudencia y la academia. El elemento, insisto, más importante del tipo penal, que se gobierna por el principio de legalidad. Vayamos al principio de confianza, que es muy utilizado. El principio de confianza, y serviría para nuestro ejemplo que estamos trabajando del cirujano, cuando se realiza un acto médico quirúrgico, se trabaja con un equipo médico. Quien opera a una persona, quien realiza la operación de una persona en una clínica o un hospital, no es solamente el cirujano, es un equipo médico. Entonces, ¿dónde se utiliza el principio de confianza? Cuando hay actividades grupales en las cuales se aplica la división de roles o la regla del trabajo. En toda actividad, ojo, en toda actividad donde trabaje un grupo y rija
la división de roles o del trabajo, entonces tienen que aplicar el principio de confianza para poder establecer imputación objetiva, lo que implicaba en nuestro caso que lo primero que debió hacer el fiscal y, por cierto, el abogado del médico, es decir, mi cliente, o en todo caso el investigado, el médico, no es el único integrante del equipo quirúrgico. Hay 2 cirujanos, hay un anestesiólogo, hay un técnico instrumentista, y lo hubiera advertido. Hay enfermeras. Entonces, cuando hay principio de confianza, ¿cuándo aplica el principio de confianza? Cuando se trata de una actividad donde hay repartición de roles o división del trabajo. Entonces, el principio de confianza, ¿qué permite? Permite que las personas actúen confiando que los otros cumplirán con sus deberes de cada uno en su rol. El cirujano puede confiar que el anestesiólogo va a actuar de acuerdo a su rol, que el técnico instrumentista. Por eso es que el cirujano jamás tenía que verificar las condiciones del material quirúrgico, porque no era su competencia. Entonces, el principio de confianza que aplica a la administración pública, sin duda alguna. He visto por ahí un fiscal que dice, no puede aplicar el principio de confianza a la administración pública. Bueno, es desconocer profundamente el derecho administrativo, porque el derecho administrativo habla de delegación, habla de derivación de competencia, habla de transferencia de competencia, genera su MOF y genera su ROF. Si hay ROF y hay MOF y se dividen las competencias de los órganos administrativos, ¿por qué no va a regir el principio de confianza? No, porque con eso quedaría impune el gobernador regional o el alcalde. Perdón, no es un problema de impunidad o no. Esta no es una red. No estamos hablando de una trampa para cazar personas. El derecho penal no es una cacería. El derecho penal es la aplicación del principio de legalidad a través de la teoría del delito. Porque el derecho penal lo que busca es determinar qué conductas son delito y cuáles son sus consecuencias penales. Porque el derecho penal solo se puede aplicar al delincuente, no al que las personas piensen que es una mala persona o que es un problema para el país. He tenido un largo domingo discutiendo si las declaraciones en una entrevista periodística desacertadísima, inconstitucional, de un presidente que diga que puede regalarle el mar a Bolivia, obviamente no lo puede hacer. Pero eso es un delito de traición a la patria o es una infracción constitucional. Eso no lo digo yo. Hay un tipo penal de traición a la patria que tiene elementos típicos. Y los elementos típicos no se encuentran en los periódicos, no se encuentran en el Twitter, ni se encuentran en la imaginación o necesidad o conveniencia de alguien. Hay que hacer un examen dogmático jurídico de un tipo penal que no ha sido 10 veces aplicado en el Perú. Y de las 10, en 2 ha estado este pecho. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente pues me elige, ¿yo qué culpa tengo? Créanme que quisiera estar en la playa tranquilo, pero me siguen convocando. ¿Qué hago? Hace unos días a mi decano le decía, ya que también converso con mis alumnos, ya que estoy por jubilarme, le digo, porque soy el segundo profesor en antigüedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, antes de irme, quiero hacer mis comentarios sobre cómo debe ser la facultad. ¿Cómo va a ser la facultad después de César Takasaki? Porque yo ya me voy. Y el decano me dice, no te puedes ir, jamás te vas a ir, y por tanto no acepto ese comentario. Y bueno, no digo que estoy atrapado, pero acá estoy, ¿no? Y lo mismo me exige mi carrera. Pero bueno, ese es otro tema. En concreto, el principio de confianza se aplica para actividades grupales, insisto, donde hay división del trabajo, de los roles, y permite, ahí la regla, permite que las personas podemos actuar confiando que los demás, cada uno cumplirá con su responsabilidad. Cada uno cumplirá con su rol. Si el ministro
va a firmar una resolución ministerial y tiene la visación del jefe de la OGA, de la Oficina de Administración, tiene la visación del jefe de finanzas y tiene la visación del asesor legal, yo digo, no solo puede, debe firmar la resolución ministerial, porque él finalmente no está haciendo favores, está cumpliendo funciones. Y para completar cómo funciona el principio de confianza, actividad grupal, división de roles, la persona puede actuar confiando que el otro cumple su deber de su rol. Si el otro incumple, el técnico instrumentista en nuestro ejemplo, si el otro incumple sus deberes del rol, perdonen la falta de ortografía, si el otro incumple sus deberes del rol, no se puede imputar objetivamente al cirujano. Si el técnico instrumentista no cumple su rol, la muerte no se le puede atribuir al cirujano. Si el anestesiólogo o anestesista no cumple su rol, la muerte no se le puede atribuir al cirujano. Si el soldado no cumple su rol, no se le puede atribuir, ojo como regla, a su jefe, al general. Las muertes que se producen en un operativo no se le pueden imputar objetivamente al comandante general de la policía. Salvo, porque el comandante general de la policía puede confiar que el jefe de la región, puede confiar que el jefe del operativo, puede confiar que el jefe de cada patrulla o forma como se organice la policía durante la manifestación va a cumplir su rol. Pero me dirán ustedes, eso genera impunidad, por eso a este amigo fiscal no le gusta el principio de confianza en la administración pública. Tranquilos, que nada en el derecho es absoluto. Todo en el derecho tiene límites. Y por tanto, el principio de confianza, acá revisemos el ejemplo que estamos trabajando. Estamos tratando de entender a quién le podemos imputar la muerte de la paciente que murió por tétano. Murió porque el bisturí estaba sucio. Es más, era un bisturí que habían utilizado en otra intervención quirúrgica y no habían aplicado los protocolos de limpieza. En el ámbito de responsabilidad profesional, en el rol, en el ámbito de responsabilidad profesional, o si prefieren, ¿a qué ámbito de responsabilidad profesional, qué rol hacía competente a la persona para la limpieza del material quirúrgico? ¿El cirujano? ¿El anestesiólogo? ¿El técnico instrumentista? Y ya les he adelantado cuál es la respuesta. Debo confesar que antes de este caso, yo tampoco le daba importancia al técnico instrumentista, pese a ser hijo de médico, como siempre cuento con orgullo, pero no me había dado para preguntar o advertir sobre quién era el técnico instrumentista. Es más, yo creía que el cirujano era más importante que el anestesiólogo, no porque el común de la gente creería eso, pero quien se mete en el tema médico o porque estudia responsabilidad legal médica o porque tiene que practicar en la defensa o en la acusación de médicos, se va a dar cuenta, por ejemplo, que el anestesiólogo es el que autoriza al cirujano a iniciar la operación, porque solo el anestesiólogo, si logra su procedimiento anestesiológico, recién el cirujano puede operar y tiene el poder de interrumpir la operación si es que ve algún problema anestesiológico. Y además es el que acompaña al paciente hasta que el paciente recupera su conciencia. El cirujano termina en el quirófano, el anestesiólogo no. Vean qué diferencia hay entre lo que uno cree y lo que es. Y qué decir del técnico instrumentista que nadie conocía y que era la persona evidentemente competente en este caso.
O apliquemos otro ejemplo. El delito de desobediencia al mandato judicial. Hace mucho tiempo, yo era abogado de todos los bancos del Perú. Ahorita si me preguntan de qué banco no he sido abogado, bueno, no recordaría. He sido casi de todos o de todos. Entonces, un alumno, también de mi querida facultad, por sus méritos indiscutibles, llega a ser el gerente legal del banco. Y me llama para pedirme que entre en emergencia porque había lectura de sentencia. Con el viejo proceso sumario, si había lectura de sentencia, uno sabía que la sentencia era condenatoria, porque si era sentencia absolutoria se notificaba por correo. Pero si llamaban a audiencia, era para sentencia condenatoria. Defecto de la ley que permitía conocer el contenido de la sentencia antes de escucharla. Bueno, ¿qué había sucedido? Un deudor terrible del banco en Sullana, nunca pagaba, logran capturarle un bien porque todo lo escondía, rematan el bien, estaban felices, orgullosos porque habían logrado que se pague una gran deuda, y un abogado encuentra un defecto en el remate donde se había adjudicado el bien el banco y se trae abajo todo el remate. Y por tanto el juez dice, como no hay remate, tienen que restituir el bien. Entonces, el gerente del banco de Sullana lo llama al gerente legal del banco en Lima, que tenía 15 días, nuevecito. ¿Por qué? El administrador lo llama al gerente legal y el gerente legal, en vez de decirle espérate un rato para absolverte la consulta o barajar, estoy en otra llamada, de ahí te llamo, de frente le dice no devuelvas porque hay un derecho de compensación y como este nos tiene otra deuda de acuerdo a la ley de bancos, por otro lado lo cerramos, no te preocupes, no le devuelvas. ¿Qué pasa? Que denuncian por desobediencia a la autoridad, el juez envía oficios a la fiscalía que no cumplían con su mandato judicial de restitución del bien y lamentablemente para mi alumno, gerente legal del banco, él había absuelto una consulta con una ley derogada. Ya se había derogado la ley del banco, de bancos, donde había ese derecho que él había razonado. Él había deducido que ese derecho se mantenía en la ley vigente y no estaba ese derecho. Y el administrador de la agencia de bancos de Sullana tenía un plus, lamentablemente, para mi alumno. ¿Cuál era? Que era hijo de un director del banco, que acababa de llegar de Inglaterra, y para que arranque, le dan la agencia de Sullana para que entre en calor y vaya adquiriendo experiencia. Entonces mi alumno, el gerente legal del banco, se jugaba el cuello o la cabeza y por eso me convoca en lectura de sentencia. Entonces tengo que invocar principio de confianza para establecer en el ámbito de competencia de quién se establece si se debe o no cumplir un mandato legal. En el administrador de la agencia de bancos de Sullana, que era el único procesado y casi condenado, el gerente legal del banco o el gerente general del banco. Y era evidente que era el gerente legal del banco. Otro ejemplo de principio de confianza. Se aplica el principio de confianza, los otros pueden fallar en sus roles, pero la persona puede actuar confiando que el resto cumple con su rol. Y por tanto, donde se puede aplicar el principio de confianza, no va a haber imputación objetiva. No se le puede atribuir el resultado. Así como el médico no se le podía atribuir la muerte porque falló el técnico instrumentista, en este caso, el delito de desobediencia a la autoridad no se le podía atribuir al administrador de la agencia de bancos de Sullana
porque había fallado el gerente legal del banco, el cual le había dicho, sí puedes incumplir. Tenemos una causa para incumplir. Y no existía esa causa. ¿Dónde viene el tema que va arreglando esta preocupación de mi buen amigo fiscal que dice no hay principio de confianza y es muy enfático, dice no hay en las administraciones públicas? Hay que diferenciar la confianza vertical. En la confianza vertical es cuando hay un superior delegante de funciones. El ministro es el titular del pliego y delega su función en el jefe de la OGA. El comandante general del ejército, por ejemplo, él no tiene funciones administrativas, él no tiene firma para los cheques de las cuentas corrientes. El ministro de Defensa es el titular del pliego. Y el ministro de Defensa puede delegarlo en el jefe, en el ecónomo del ejército, en el jefe de la oficina o del departamento de la Dirección de Economía. Entonces, cuando hay confianza vertical, esto es, un superior delegante de funciones y un subordinado delegado de funciones, el superior conserva un deber de control. O sea, el titular del pliego puede delegar su función de administrar los fondos públicos en el ecónomo. Sí puede delegarlo, pero ¿eso significa que se sustrae de sus responsabilidades? No, porque el superior siempre conserva un deber de control. Así funciona la confianza vertical. Eso es lo que tiene que entender una persona que no quiera aplicar el principio de confianza en la administración pública. El superior, el alcalde, cuando delega funciones en el gerente de la municipalidad, el presidente cuando delega funciones en un ministro, el comandante general cuando delega funciones en el jefe de la zona de seguridad nacional, ¿se libera de la responsabilidad? No, no se libera. Porque donde hay confianza vertical, superior y subordinado, delegante y delegado de responsabilidad, el superior conserva un deber de control. Y eso nos lleva a los límites del principio de confianza. ¿Puedo confiar en que el resto va a cumplir su rol? ¿Puedo confiar como cirujano que el técnico instrumentista va a cumplir su rol, que el anestesiólogo va a cumplir su rol? Sí puedo, pero con ciertos límites. ¿Cuáles son? La confianza debe recaer en persona competente para el trabajo. Miren qué importante es designar a alguien competente. Yo puedo confiar en el técnico instrumentista si es que es un técnico de instrumentista. Por ejemplo, voy a operar del cerebro, soy neurocirujano. ¿Puedo confiar en cualquier técnico instrumentista? No. Necesito un técnico instrumentista con experiencia, porque voy a operar del cerebro, no voy a coser un brazo. Un abogado tiene asistentes y tiene que preparar la defensa frente a un requerimiento de prisión preventiva. ¿Podría confiarle la lectura de los informes médicos a un asistente que es un practicante de derecho que recién está estudiando Derecho Penal 2? No, no puede. No puede. Podrá ser un gran alumno seguramente. Podrá ser una maravilla, una promesa del derecho, una luminaria, pero es muy chiquito o es muy chiquita. No es la persona competente para confiar. Sobre todo porque estamos discutiendo un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, si no hay persona competente,
No funciona, no funciona. Entonces, para la preocupación de mi amigo fiscal, si el presidente del gobierno regional pone como gerente a su compadre, a su partidario, porque entiende que todos los del partido deben comer, entonces, ¿por qué lo pusiste de gerente o de jefe de logística? ¿Por qué era competente? No, porque era mi compadre, era mi correligionario. No puede invocar principio de confianza. La persona debe estar en condiciones de cumplir con el trabajo. Yo soy el gobernador regional o soy el ministro de salud y digo, las direcciones regionales deben vacunar y deben aplicar la tercera dosis en 20 días a 100,000 personas. Ya. Pero ¿sabes si las dependencias a las cuales les das la orden tienen las condiciones para hacerlo? No, no tienen las condiciones. Entonces tú no puedes decir, ya di la orden y no tengo ninguna responsabilidad. Un clásico ejemplo. El cirujano y el anestesiólogo son como Xavi, Iniesta y Messi. O en el Perú era como Cubías y Sotil. Bueno, ustedes no los han visto. Los chicos sobre todo, ¿no? Eran la dupla de oro, así le decían, la dupla de oro, Cubías y Sotil. Entonces, el cirujano siempre le gusta operar con el anestesiólogo en el cual confía y el anestesiólogo le gusta operar con el cirujano en el cual confía. Y a veces hay tanta confianza en la calidad de uno o de otro que sin que termine todavía la operación, el anestesiólogo le dice a su amigo cirujano, oye hermano, tengo otra operación en la otra clínica, como todo está bien y está cerrando, tú encárgate de cerrar y ya pues, yo ya me voy. Y el cirujano comete el gran error de aceptar que el anestesiólogo abandone el quirófano. ¿O qué pasa si llega el cirujano con tufo? Día de los enamorados se va a chupar. Va mañana temprano al quirófano y el anestesiólogo ve que hay un tufo tremendo, un turrón. ¿Qué hace? ¿Puede decir principio de confianza, opera nomás? ¿O el cirujano no está en condiciones? Y debe decir, no viejo, con visos que has tomado, que no has descansado, yo no puedo operar contigo. Y por tanto no te autorizo a hacer la operación. Recuerden que el anestesiólogo autoriza al cirujano al acto quirúrgico. Sin esa autorización no va a la operación. Y otro límite al principio de confianza es que el que se quiere escudar en el principio de confianza, yo confío en el asesor legal, tiene que actuar sin dolo. Porque si son una organización criminal orquestada, formada, obviamente no voy a decir, no, yo soy el presidente regional, pero confío en el tesorero. Si tú sabes que el tesorero es un ratero, tú lo has puesto para que robe, ¿qué principio de confianza vas a invocar? Entonces el principio de confianza bien aplicado no debe generar ningún temor ni ninguna preocupación. Otro filtro de adecuación social es la regla de adecuación social. Muy caro para mí, porque lo apliqué con Magali Medina en el caso de Gisela Valcárcer para establecer que Magali no cometía difamación. Lo apliqué en el caso del 5 de abril para demostrar que los ministros que forman un gobierno de facto no cometen delito de rebelión, y pienso demostrarlo con los aportes de campaña, porque sostengo que los aportes de campaña en el Perú, en una sociedad informal, la donación electoral con simulación es una regla de adecuación social. Le explico. La regla de adecuación social, que es otro filtro de imputación objetiva como el principio de confianza, exige partir de la siguiente premisa. El delito es violación de reglas sociales. El delito jamás es cumplimiento de reglas sociales.
El delito no cumple reglas, el delito viola reglas. Eso creo que no admerite discusión. Demos un paso más. En una sociedad que no funciona muy bien como la peruana, que es una sociedad 70% informal, hay reglas sociales disfuncionales. Y no solo en el Perú. No solo en el Perú. Por ejemplo, la Prensa María. ¿Cuál es el periódico de Prensa María? Que es la tesis que trabajé con Magali. ¿Cuál es el periódico de prensa? ¿Cuál es la expresión de Prensa María más importante del mundo? ¿La de países subdesarrollados? No, la inglesa. En Gran Bretaña aparecen los diarios más sensacionalistas o amarillos, porque es lo que le gusta a la gente, el chisme. Entonces, delito es violación de reglas sociales. Pero en la sociedad, por problemas de funcionamiento diversos, existen reglas sociales disfuncionales, que es un concepto que viene de la sociología. O sea, hay una regla social, hay una regla que establece la sociedad, pero que es fruto de los problemas de funcionamiento de la sociedad. La prensa chicha ¿es una violación de reglas o es una regla social disfuncional? Que los cambios de constitución en el Perú sean fruto de gobiernos de facto, ¿es una violación de una regla o es una regla social disfuncional? Que los aportes de campaña en el Perú hayan sido donaciones electorales con simulación, esto es, con ocultamiento de donante y de monto, ¿es la violación de una regla o es una regla social disfuncional? Porque cuando el bien jurídico, ojo, cuando el bien jurídico honor, cuando el bien jurídico orden constitucional, cuando el bien jurídico sistema financiero se afecta cumpliendo una regla social disfuncional, no hay imputación objetiva, no hay tipicidad, no hay delito, porque repito, el delito es la violación de reglas sociales. El delito no es el cumplimiento de reglas sociales. Entonces, cuando se cumple una regla social disfuncional y se afecta a un bien jurídico, no hay imputación objetiva. Oiga, ¿pero eso significa que tenemos que convivir con la regla social disfuncional? No, hay que cambiarla, por cierto, pero no con el derecho penal. Última ratio, carácter secundario fragmentario. Las reglas sociales se cambian con otros medios de regulación de la vida de las personas en sociedad. La costumbre, la religión, la ética, la moral, el derecho civil, el derecho administrativo, etcétera. No el derecho penal. El derecho penal no se ha hecho para cambiar reglas sociales, por más disfuncionales que sean. El caso de Gisela con Magali fue un caso muy famoso en su momento. Mi amigo hermano Enrique Gersi había demandado, representando a Gisela, a Magali, por, no me acuerdo si eran 20 o 30 difamaciones, y quería como reparación civil $1 millón. Todo lo reducimos a una difamación y a 10,000 soles de reparación civil, porque hubo una que no me pude explicar acá. Y lo planteo así. La regla de adecuación social, vamos a aplicarla en el caso. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el caso? Magali se dedicaba en todos sus programas a criticar lo que Gisela Valcárcel narraba sobre las intimidades de su matrimonio con Roberto Martínez. Gisela se construyó su personaje
de una manera muy especial. Tan es así que siendo vedette o habiendo sido vedette, es acogida por el sector más conservador que puede existir en la sociedad. Las amas de casa de las 12 del día, el famoso aló Gisela. Entonces, ¿qué hacía Gisela? Ay, ceñito, que este fulano me invita a pasear en carro a la playa, me quiere poner la mano en la pierna, acepto, no acepto, y la llamaban hija, acepta, no aceptes, es un desgraciado, acéptalo. Y luego construye otra etapa de su personaje público, revelando las intimidades de su matrimonio con Roberto Martínez, la vedette más famosa del Perú, con el capitán del equipo más importante del Perú, aunque le duele a algunos, que es la U, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Magali, por ejemplo, ese fue el caso que más discutimos, le decía a Gisela Bataclana. Y el querellante sostenía que haberle dicho Bataclana era, o haberse metido en su vida matrimonial, configuraba delito de difamación. Entonces, lo que digo es lo siguiente. ¿Qué era Magali Medina? Porque en esta versión actual evidentemente ha cambiado. ¿Qué era Magali Medina cuando había Chollywood, Calabacitas, etcétera? ¿Qué cosa era Magali Medina? La principal exponente televisiva de la prensa chicha. De aquella prensa que se forma con los dos arquetipos más importantes de una sociedad chicha, un futbolista y una vedette. ¿Qué cosas son los periódicos chicha que ahora han bajado? En aquella época, pues el Chino, la Chuchi, la Yuca. Pregúntense cuál es el periódico más leído del Perú, no es El Comercio. O pregúntense cuál es el programa televisivo, y hablo de prensa, de televisión abierta y televisión cerrada, cuál era el programa televisivo más importante de la televisión peruana. No era Discovery Channel, no era CNN, no era Oppenheimer, era Magali Medina, pues Magali TV, ese era el personaje. Entonces lo que planteo es si la prensa chicha es o no una regla social disfuncional. Magali no le gustaba lo de prensa chicha, mi querida amiga, así que cambié prensa chicha por prensa no convencional. Entonces era la máxima exponente de la prensa no convencional. La Facultad de Derecho, bueno, ahora ya no, en esa época quedaba frente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la facultad más importante de la Universidad de Lima. Entonces me meto al salón de profesores y me preguntan, ¿qué haces acá? Bueno, vengo a hacerles un desafío. La prensa chicha es el medio de comunicación social de masas más importante del Perú, o es una difamación, es un delito. Porque pregunto, ojo, ¿quiénes son los dueños de la prensa chicha? La prensa convencional. Los dueños del comercio tienen su prensa chicha. O sea, la prensa convencional creaba su prensa no convencional para generar caja, pues porque el Chino vendía más que el Comercio, o la Chuchi vendía más que la República. Lejos. Y Magali era el programa, sobre todo del sector A y el sector B, como los periódicos sensacionalistas en Inglaterra que quieren saber si William es hijo o no del príncipe Carlos. Eso es lo que le gusta a la gente, como decía Pocho Rospigliosi, los goles de Cubillas. Entonces, planteo esos cuestionamientos, que en paz descanse mi hermano Julio Evia, gran profesor de comunicaciones, levanta la bandera y dice, yo acepto el reto. Y analiza cómo la prensa chicha es el medio de comunicación social de masas más importante en una sociedad culturalmente chicha, mestiza, pluricultural. Entonces, segunda pregunta, si es un medio de comunicación social de masas admitido, aceptado, paga impuestos, paga aportes a salud, ¿tiene su propio lenguaje? ¿Tiene su propia temática? Sí. ¿Cuál es la temática de la prensa chicha? La vida de los futbolistas y la vida de las vedettes, porque son los arquetipos, así como Chacalón.
y muchacho provinciano. Yo no sabía que existía, hasta ver Yo Soy, por cierto. Pero es todo un mundo muy importante, que por no tratarlo o estar a cada rato no significa que no exista. Es además mucho más grande, que es una de las cosas que no entiende la política peruana hoy, pero ese es otro tema. Entonces, en concreto, la prensa chicha era una regla social disfuncional, porque era permitir, es una regla, era una forma de expresión, de comunicación establecida por la sociedad peruana, que tenía su lenguaje y su temática propia. La vida de los futbolistas, la vida de la vedette, y acá se juntaba el futbolista y la vedette más famosa del Perú. Por eso el tema era exponencialmente público. Y tenía, para lo que me interesaba, su propio lenguaje. Y en ese lenguaje bataclana no era una ofensa, era una expresión de la prensa chicha o prensa no convencional. Entonces, si la afectación al honor era una regla social disfuncional, no había imputación objetiva. Así se estableció en el 99% de las acusaciones por difamación, menos en una porque ya no eras del mundo de la vedette y el futbolista, sino que Magali ya hizo unos comentarios sobre un profesor de gimnasia y Gisela ahí sí no había cómo aplicar esta regla. Es más, esta regla de adecuación social no solo la apliqué, como dije, en el caso de delitos contra el honor. Me fui al delito de rebelión. Los ministros formaron el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y fueron llevados a los tribunales de justicia penal por primera vez en la historia, porque nunca un gobierno de facto y sus ministros había sido llevado a los tribunales de justicia, pero en este caso se les lleva. Y se sostiene que como aceptaron ser ministros de un gobierno de facto, entonces eran autores del delito de rebelión. Y nuevamente tuve que determinar si el formar un gobierno de facto era o no, o era la violación de una regla, o era la aplicación de una regla social disfuncional. Y establecí lo siguiente: del 100% de las constituciones, más del 90% de las constituciones en el Perú, ahora que están hablando de asamblea constituyente y etcétera cosa, la regla, el cambio constitucional en el Perú funciona con la siguiente regla social disfuncional. Un gobierno sin legitimidad social cae por un gobierno de facto. Ahí es el momento clave, lo que yo siempre llamo una cuestión prejudicial constitucional, porque cuando un gobierno sin legitimidad cae y lo reemplaza un gobierno de facto, el pueblo tiene dos opciones: o ejerce el derecho de insurgencia, que dice la Constitución que el pueblo puede insurgir frente al dictador, frente al tirano, y por tanto hay delito de rebelión, o el pueblo acepta el gobierno de facto. ¿Cómo? Formando asamblea constituyente, reconociendo al gobernante de facto como gobernante legítimo y haciendo una nueva constitución. Por eso, todo aquel que estudie el delito de rebelión se va a encontrar con esta regla. Si los rebeldes pierden, son delincuentes. Si los rebeldes ganan y forman el nuevo gobierno, son héroes, no son delincuentes. Por eso cuando digo revisen qué es traición a la patria, no se aloquen. Hay que leer, no hay que opinar, no hay que tuitear, hay que pensar, hay que estudiar. La rebelión solo se configura como delito cuando el rebelde pierde. Por eso repito la regla social disfuncional. Hay un gobierno sin legitimidad, se forma un gobierno de facto, ahí es el momento que el pueblo tiene que decidir. No acepto al gobierno de facto, derecho de insurgencia. Ahí se configura la rebelión. Pero si el gobierno de facto llama a formar asamblea constituyente y la gente forma la asamblea constituyente, el poder de poderes, y dice, ese señor es presidente constitucional del Perú, se acabó la historia.
no hay delito de rebelión. Y por eso todos los ministros condenados en primera instancia son absueltos por la Corte Suprema en la jurisprudencia que señalo. Otro ejemplo de aplicación de la regla de adecuación social. ¿Tiene límites? También tiene límites, no se asusten, tiene límites también. Depende del bien jurídico afectado. Si el bien jurídico afectado es objeto de disposición o no por la sociedad. El orden constitucional. ¿Quién es el presidente? ¿Se acepta o no un gobierno de facto? Esas son decisiones del pueblo. Por ejemplo, yo no podría aplicar la regla de adecuación social para decir, oye, como hay muchos sicarios y hoy día hay mucho sicariaje en el Perú, ser sicario es una regla de adecuación social porque la sociedad lo acepta, no porque la sociedad no puede disponer de mi vida. La sociedad no puede disponer de mi salud porque son bienes jurídicos personalísimos. La adecuación social solo opera donde la sociedad puede decidir. Una tercera regla o principio de imputación objetiva es la regla de la tolerancia social. Es parecida, pero no es igual a la adecuación social. Es la regla de tolerancia social o el filtro de imputación objetiva de tolerancia social. Es una conducta formalmente ilegal. Ojo, acá no es una regla social disfuncional. Es una conducta formalmente ilegal, pero es tolerada por la sociedad. Polvos rosados, polvos azules, Wilson. ¿Todos usamos Windows original? ¿Qué pasa con la abuelita si la detienen saliendo de polvos rosados? Habría un escándalo. ¿Cómo van a detener a la abuelita? Iba a comprarle un regalo a su hija, a su nieta. Eso se aplica mucho para el derecho de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual. La tolerancia social es un filtro de imputación objetiva muy debatido, doloroso, pero real. Hay conductas formalmente ilegales, pero que la sociedad tolera. Y en un Estado democrático, lo que la sociedad tolera no se resuelve con el derecho penal. Son otros medios de control social los que deben desaparecer, polvos azules o polvos rosados o Wilson. Es Indecopi, no son los jueces penales. Por eso es que, ¿qué penas hay? Miren, algo que es muy discutible, pero lo planteo. Como no hay legitimidad en muchas instituciones ahora del Estado, ¿cómo se resuelven los problemas? Con protestas sociales, ¿no es cierto? Es delito, legalmente es ilícito tomar carreteras. Ayer en Cuarto Poder dieron un especial muy interesante donde todas las poblaciones rurales a las cuales tiene que acceder la mina de Las Bambas para hacer su traslado. Y cuando las minas o los campesinos o las comunidades campesinas entienden que la minera no cumple sus derechos o el Estado los abandona, toman la carretera. En la selva las comunidades nativas toman el oleoducto. ¿Deben hacerlo? No. Pero metiéndolos a la cárcel se va a solucionar el problema. ¿Ustedes creen que metiendo a un dirigente a la cárcel se acaba el problema? No, pues no se va a acabar. Si el agua contamina con mercurio a los hijos, así metan 80 dirigentes, la gente va a seguir reclamando. Por eso es que este principio es para no salir por el facilismo. La cárcel soluciona todo. ¿Qué cosa ha solucionado la cárcel? Y díganme en qué país. La cárcel es una herramienta, sin duda. Es como
Un jugador no hace ganar al Perú. El Perú no es un equipo de estrellas, el Perú es un equipo. Igual es el sistema de regulación de la vida del hombre en sociedad. Todos tienen que funcionar. Tiene que funcionar la educación, la cultura, la moral, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho penal. Si todos funcionan, las personas, la sociedad y el Estado caminan. Si uno funciona y el resto no funciona, ninguno funciona, pues al final. Tiene límites también, tiene límites. Tiene que ser bienes jurídicos que puedan ser disponibles por la sociedad. ¿Y cuándo se aplica? Cuando está el derecho administrativo para actuar. Pues. Por eso es que digo que la propiedad intelectual empieza siendo protegida por Indecopi. Indecopi tiene que funcionar. Así tenemos la prohibición de regreso, por ejemplo, que es otro límite que podemos comentar. Un caso muy interesante que perdí. No siempre se gana. Cuando a mí me dicen que gano o que pierdo, en realidad, es como si le dijeran a un buen cirujano, oye, se te murieron pacientes, ¿no? Claro que se tienen que morir pacientes. O a un piloto de avión de combate, oye, tumbaron tu avión y murió gente. Por supuesto. Porque nuestra profesión no es una profesión de resultados, es una profesión de medios. Quien hace justicia o no es el juez, no es el abogado. El abogado busca una propuesta, busca una estrategia, busca una alternativa, pero el abogado no soluciona. Como la guerra no la ganas porque eres valiente. Imagínense al ejército de Afganistán, imagínense ahora, siempre que veo los 300, me gusta ver los 300. Imagínense a los 300, a Leónidas y sus 300, peleando contra Jerjes. Imagínense que alguien le dijera en el Twitter, oye, Leónidas, eres un fracasado, porque no le ganaste a Jerjes. Oigan, ¿Leónidas le tenía que ganar a Jerjes? ¿O Leónidas tenía que combatir como nadie y generarle miedo a los persas y demostrarle a toda Grecia que no debía temerle a los persas? Porque 300 los pusieron en jaque. No hay que confundirse cuando uno analiza, ¿no? En este caso perdí y van a ver qué caso es. ¿Cómo me costó entender esto de la prohibición de regreso? Con sangre o con frustración en todo caso. Es uno de los casos más difíciles de mi carrera. Era una paciente, una niña con síndrome de Down. Llega un cirujano y me dice, doctor, llegó una paciente, una niña con síndrome de Down de un policlínico al hospital principal del Seguro Social en Chiclayo de Salud, Almanzora Aguinaga. Llega con diagnóstico presunto de infección urinaria o apendicitis. Yo, el patrocinado, la persona que me consultaba, soy el pediatra 1. Examino clínicamente, o sea, sí trato a la paciente, le examino y pido análisis de laboratorio para poder definir si era o no era apendicitis o era una infección urinaria. ¿Y cuál era mi problema? Que como era una niña Down, no me podía decir lo que sentía, dónde le dolía, cómo hacía la anamnesis, el examen clínico, si no tenía cómo me explique la niñita. La mamá no me va a decir dónde le duele. Y lo que tenía la niñita era una apendicitis retrocecal, de muy difícil diagnóstico. Y yo digo, ¿una niña Down? ¿De cuántos años? 12 años. ¿Cómo era? Oiga, ¿no se llamaba tal? Sí. Uy, le digo, yo no lo puedo defender. Esa niña yo le he defendido en un juicio de alimentos. A ella, a su mamá es la señora tal. Sí. ¿Cómo lo voy a defender? Doctor, me dice, yo no le he matado. Ese caso de apendicitis retrocecal no lo diagnostica nadie. Le digo, mire, usted se somete al perito de peritos. Para mí, sí, mi papá era pediatra, mi papá era un famoso pediatra,
Yo estaba en el segundo piso, él estaba en el primer piso. Ahorita, doctor, se baja conmigo. Se bajó de frente al consultorio de mi papá. Papá, le digo, ayúdame, tengo un caso ético que resolver. ¿Qué pasa, hijo? Y le cuenta el doctor el cuadro clínico, el caso. Y mi papá me dice, hijo, el doctor tiene razón. La apendicitis retrocecal es complicadísima de diagnosticar en una mujer adulta. Imagínate una niña Down. Había que esperar el análisis de laboratorio. Sobre esa base tomó el caso. Es un caso que en mi curso de ética enseñaba mucho, porque era un caso difícil de determinar si debía actuar o no por ética. Bueno, el pediatra 1 hace el examen clínico, análisis de laboratorio. Termina la guardia del pediatra 1, no salen los análisis de laboratorio, entra el pediatra 2 y el pediatra 2 no evalúa a la niña para nada, ni la mira, ni sabe si está en el servicio. A la mañana siguiente, entra el cirujano, hace el examen clínico y diagnostica ya no apendicitis, sino peritonitis. Ya la apendicitis se había agravado y había evolucionado negativamente a peritonitis. Y hace la operación quirúrgica exitosa, ojo. Si la niña estaba en peligro, porque yo pensé que el caso lo querían poner como un error de diagnóstico y que por el error de diagnóstico había demorado la operación. Pero lo que pasa es que la niña es operada. Y además de ser operada, es operada con éxito. En el reporte quirúrgico sale perfecto y en el posoperatorio la niña ya come, lo que les dije hace un rato con el otro ejemplo. Pero ¿qué sucede? Y esto ya no me lo explica mi papá, sino que había un auditor médico que había auditado el caso, el doctor Iracata, gran médico lambayicano, un hombre muy honesto. Él hace la auditoría para saber de qué había muerto la niña y en la auditoría se revela lo siguiente. El cirujano opera bien, el posoperatorio es bueno, paciente evoluciona favorablemente y acá viene el error. La cirujano no tuvo en cuenta que su pacientita era una niña con síndrome Down. Cerebro débil, corteza cerebral débil. La fiebre no podía ser soportada igual que en una persona que no tenga el síndrome Down. Entonces, la cirujano, dice el auditor, debió dejar tratamiento anticonvulsionante, porque era evidente que podía haber fiebres y si había fiebres en la niña Down, sí o sí iba a haber convulsiones. Entonces vienen las fiebres altas, convulsiona la niña de manera incontrolada, la cirujano, como en esta época estaba en la playa, y fallece la niña. ¿Qué hace la cirujano? Hermana de un rector. Por eso fue intocable, ni de testigo la pude traer. Quise traerla como testigo para meterla, no pude. Porque el rector, además, la gran mayoría de jueces enseñaban en la universidad donde este gallo era rector y la médico cirujana era su hermana. Entonces, ¿qué descubre el auditor médico? Miren qué interesante. La cirujana había puesto interconsulta con el neurólogo, varias. Pero no aparecía el resultado de las interconsultas. Entonces, ahí aprendí otra cosa que no sabía, porque eso no nos enseñan en la universidad. En la universidad no nos enseñan todo. Decían mis maestros, ¿quién te ha dicho que tú sales de la universidad abogado? Tú sales de la universidad apto para ser abogado. Tus casos te van a enseñar a ser abogado. Entonces aprendí que al lado de la historia clínica hay las notas de enfermería. Y en las notas de enfermería no había ninguna interconsulta al neurólogo. O sea, la doctora había falsificado la historia clínica para agregar una coartada que se vino abajo. Y con todo y eso, no pude ni traer a la cirujano
ni siquiera al pediatra 2. ¿A quién condenaron? Al pediatra 1. Y como en el caso de ese primer ejemplo que les dije de que por tétano se fue, este pediatra 1 se retiró también de la medicina, se frustró y luego se dedicó, hasta donde tengo entendido, a la agricultura, porque sintió que era una gran injusticia la condena. ¿Dónde entra la prohibición de regreso? Si el pediatra 1 cumplió con su rol, cumplió con examinar y cumplió con hacer lo que correspondía, y posteriormente, en otro rol de otra persona, el pediatra 2 que no atiende, o la cirujano que no da tratamiento anticonvulsionante, cuando en un rol social posterior se genera el riesgo jurídicamente prohibido o el defecto de organización, se prohíbe retroceder. Si la cirujano ya había generado un riesgo prohibido, ya no se podía ir al pediatra 1. Ya él había transferido, ahí es la clave. Una cosa es la delegación que vimos hace un rato en el principio de confianza. Yo delego, pero el funcionario delegante retiene competencias. En la transferencia de competencia, no. El pediatra 1 transfiere la competencia de la garantía de la salud al pediatra 2 y el pediatra 2 la transfiere al cirujano cuando ya la paciente no es pediátrica, no es clínica, es quirúrgica. Sin embargo, acá se hizo rajatabla de este principio, de la regla de la prohibición de regreso. Tendríamos luego el alcance de protección de la norma para avanzar, los actos neutrales, el deber de autoprotección de la víctima, el consentimiento justificado. Pero permítame ingresar para poder terminar. Son 6:35 y tenemos de 5 a 7, y permitir que vayan a disfrutar, por cierto, este día de San Valentín. El hecho que tenga 60 años no hace que me olvide cuando estaba en la universidad o en el colegio. Entonces, para terminar con la parte objetiva, brevísimamente el último elemento, otros elementos objetivos del tipo, que se presentan solo en ciertos tipos penales. Por ejemplo, autor siempre, víctima siempre, acción siempre, objeto de la acción siempre e imputación objetiva siempre. Pero el medio típico, el arma, la bomba, el medio típico siempre está en todo tipo penal, no. Las circunstancias, el tiempo en que se comete, si se comete de día o se comete de noche, ¿está en todos los tipos penales? No. Otros elementos objetivos del tipo se refiere a medios, circunstancias del delito que solo se presentan en algunos tipos penales. Un excelente ejemplo, el hurto calificado del artículo 186. Y para terminar, vamos a la parte subjetiva del tipo penal doloso de comisión y vayamos al dolo. El dolo, si es el tipo penal doloso de comisión, en el elemento subjetivo, el elemento típico central es el dolo. El dolo, que es conocimiento y voluntad de realización de los elementos de la parte objetiva del tipo. El dolo, en cualquiera de sus modalidades, tiene dos elementos: el dolo cognitivo y el dolo volitivo. El elemento cognitivo y el elemento volitivo. Conocimiento y voluntad, elemento cognitivo y elemento volitivo. Conozco y quiero realizar todos los elementos de la parte objetiva del tipo. El tema viene con las clases de dolo. El dolo directo o el dolo perfecto no tiene problemas. El dolo directo es la intención de matar. El animus necandi. Tengo la intención de matar. Quiero matar y mato. El sicariaje. Un ejemplo perfecto de dolo directo. El sicariaje solo admite dolo directo.
Es más, es el profesional del homicidio. Antes era asesinato, ahora lo han separado. Bueno, si eso está bien o mal, es para otra reflexión de parte especial. El dolo eventual, que hasta ahora se utiliza muy poco en el Perú, el dolo eventual, que en el caso Utopía le costó tantos años de libertad al gerente, siempre cuando soy abogado de las víctimas, reviso si tengo razón o no permanentemente, porque debe costar y debe doler meter a un ser humano a la cárcel. Y yo llevaba a la cárcel a un joven que era un empresario exitoso, que había hecho muchas discotecas, como él mismo decía, que tenía mucha experiencia. Y el argumento, bueno, no de él, el argumento de su defensa era que cuando las personas van a la discoteca, el administrador de la discoteca no tiene la intención de matar, y tiene razón, no tiene la intención de matar. Pero lo que no le dijeron sus abogados es que el dolo no solo es matar queriendo, sino también matar sabiendo. Matar sabiendo. En el dolo eventual, la persona sabe que realiza una conducta peligrosa para un bien jurídico. Abro una discoteca sabiendo que no tiene sistema de seguridad contra incendios. Yo administro una flota de transporte interprovincial y sé que los choferes no duermen 72 horas. Y sé que los neumáticos tienen que aguantar más de la cuenta porque yo tengo que ahorrar. Yo sé que tengo obreros en el 5º piso haciendo las ventanas y no hay sistema de seguridad porque no me alcanza la plata. Pues me alcanza para el cemento, pero no me alcanza para poner arnés de seguridad. Entonces, ¿por qué es dolo eventual? No porque quieres matar, sino porque sabes que con tu conducta vas a matar. Porque sabes que con tu conducta, sabes que tu conducta genera una situación de peligro para un bien jurídico. Y a pesar de ese conocimiento, a pesar que sabes que no hay sistema de seguridad contra incendios, a pesar que sabes que el carro no tiene frenos, a pesar que sabes que no hay equipos de seguridad, que el chofer está cansado, decides que la conducta se realice por dos supuestos. Por confianza irrazonable, soy el mejor gerente, yo soy el que mejor hace discotecas en el Perú, jamás podría pasar algo. O aquel taxista que dice, uy, yo salí a manejar sin frenos, pero yo no tenía la intención de matar, yo quería que mis hijos coman, y ese es el más noble fin del ser humano, que sus hijos tengan un pan. ¿Quién podría discutir que el fin es noble? Pero él confiaba que Dios lo iba a ayudar y no iba a matar a nadie a pesar que manejaba sin frenos o con frenos sin mantenimiento. Entonces, cuando la persona actúa sabiendo, conociendo una situación de peligro para un bien jurídico, decide actuar por confianza irrazonable o por lo que yo llamo me importa un comino, indiferencia, me importa un comino que se muera la gente. A mí lo que me interesa es ganar plata. Me importa un comino, oye, el barco no se puede maniobrar bien, o de repente los tubos estaban muy viejos. Me importa un comino, acá tiene que avanzar la operación de transporte, la actividad empresarial no puede parar. Eso es lo que me interesa, que el negocio funcione, no me interesa lo demás. Indiferencia, Jacobs bien dice, la indiferencia no puede ser culpa. La indiferencia incluso es mucho más grave que la culpa. Por tanto, la indiferencia solo puede ser dolo. El dolo eventual es una figura de dolo muy poderosa que bien utilizada puede configurar muchos delitos
que por su desconocimiento terminan siendo tipificados como delitos culposos. Si bien es cierto, se ha agravado un poco la pena en los delitos culposos y ahora hay pena efectiva por delitos culposos, antes no había. Antes no había prisión preventiva o detención judicial por delitos culposos y no solo por delitos dolosos. El dolo eventual es una figura que bien utilizada potenciaría mucho los temas de inseguridad. La ley no soluciona la inseguridad, pero evidentemente es una herramienta y hay que aplicarla bien. Y la tercera clase de dolo, el dolo de consecuencias necesarias, que lo he visto poco aplicar, por cierto, en la jurisprudencia peruana. El dolo abarca lo que el autor quiere y todos los resultados que debe prever. Quiero matar a una sola persona, pero enveneno la tarjea. Y si enveneno la tarjea, obviamente no va a morir una sola persona. Quiero matar a una sola persona en una manifestación, pero tiro una bomba. Entonces, si tiro una bomba, es evidente que no voy a matar a una persona. Entonces, lo que quiero y lo que debo asumir por el resultado, por el medio empleado, ese es el dolo de consecuencias necesarias. Y bueno, hasta ahí quedaríamos con la clase de hoy y dejo unos minutos para algunas preguntas, si es que alguien tiene alguna duda o tiene a bien formular una pregunta. Así que estoy para escuchar alguna pregunta que tengan. Con toda confianza, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Ahí estábamos a hacer la invitación a sus alumnos que están conectados en este momento a que puedan encender los micrófonos y tomar la palabra si tienen alguna pregunta para el profesor. Gracias, Luciana. Bueno, esperemos. De repente ustedes o de repente algunos de los amigos y amigas que nos siguen, esperemos unos minutitos más. Si no damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Hay una, bueno, si lo pregunta por la plataforma de Facebook, de YouTube, hay una infinidad de preguntas, pero vamos a escoger algunas mientras sus alumnos también. Ya mañana vamos a trabajar los delitos de omisión y los delitos culposos. Ya está. A ver, Había una pregunta sobre el caso de la niñita con Down. ¿Alguna pregunta pendiente? Se fue nuestro presentador, nuestro amable presentador. Xiomara, sí, te escucho. Dime. Buenas tardes, profe. Respecto al tema del cirujano y de la chica que murió por tétano, ¿podríamos decir que también se trata de una concausa? Para el tema del nexo de causalidad, acuérdate que la concausa era un elemento no puesto por el autor, ¿no es cierto? Claro, para el cirujano podría ser una concausa. Por eso es que el cirujano no va a ser el responsable. El técnico instrumentista es el responsable y él no tiene ninguna concausa, ¿no es cierto? El técnico instrumentista tenía que limpiar el material quirúrgico, no lo limpia, le entrega al cirujano un material que no estaba en condiciones de higiene y se produce. Entonces, para el médico, cirujano, sí, podríamos hablar de una concausa. No hay nexo de causalidad porque la concausa la pondría el comportamiento del técnico instrumentista. Pero para el técnico instrumentista hay nexo de causalidad y hay imputación objetiva. No sé si queda clara la pregunta. Sí, profe, perfecto, gracias. A ti. A ver, le pedimos a nuestro presentador. Muy bien, volví, doctor, estoy aquí. Ahora sí. Ya, no, le decía que tenemos preguntitas también bueno, en realidad varias preguntas, pero voy a escoger algunas, profesor. A ver. Ahí está. Listo. A ver. Nuestra colega Jessica Morales, que ha estado muy atenta a lo largo ha estado haciendo resúmenes para los seguidores ahí en los comentarios. Gracias, estimada Jessica. A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver. Ahí, no lo muevas. Jessica Morales pregunta, ¿el piloto profesional de autos, campeón de rallies internacionales, que pasa a 100 kilómetros por hora por una zona escolar a la hora que todos los alumnos están saliendo de su colegio
y termina matando a 2 niños, ¿es confianza irrazonable en sus habilidades de piloto y por tanto dolo eventual? Es una buena pregunta. La confianza irrazonable es una fórmula normativa que consiste en lo siguiente. Una persona, en este caso de grandes competencias como la que señala Jessica en su pregunta, ¿es razonable que pueda pasar a 200 kilómetros por hora por una calle? Me hace acordar, Jessica, discúlpame que te quite el ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan de un mexicano caliente en su camioneta en un pueblito, los niños estaban cruzando, se cansó de esperar porque estaría apurado y pacatán se llevó a los niñitos. Aquí, si este corredor va por una calle donde están transitando niños y no hay posibilidad de maniobra, entonces evidentemente es confianza irrazonable. Ahora, si tú me dices que el ejemplo es igualito, los niños en un desierto, y él podría esquivar tranquilamente y apartarse de los niños 2 kilómetros, 3 kilómetros, siempre va a depender del caso. Yo creo que estás pensando en un colegio normal, en tu ejemplo, estás pensando en una calle normal, entonces en un colegio normal y en una calle normal, con cruceros peatonales normales, imagino, y de repente hasta rompemuelles, no hay confianza razonable, por más perito que sea el autor, porque las circunstancias del caso no eliminan la situación de peligro. Si hay la situación de peligro, irrazonablemente se puede pensar que va a haber el daño, él debe abstenerse. A mayor pericia, mayor prudencia, no mayor imprudencia. Creo que esa es la lección que debe quedar. Mientras más dominas, más responsable eres, no menos responsable. Así que sí, yo creo que hay confianza irrazonable y hay dolo eventual en el ejemplo que nos propones. Muy bien, doctor. Antolín Maita Barriales pregunta si en el caso del mayor Antauro se adecuaría al filtro de adecuación social. Gracias. Yeah. Bueno, adecuación social sería difícil porque tendría que haber una regla social disfuncional, ¿no? Él se levanta en armas, pero digamos, en nuestro ejemplo que poníamos, te levantas en armas y se forma el gobierno de facto, ¿no? Y el gobierno de facto convoca asamblea constituyente y la asamblea constituyente lo acepta. En el caso de él, él se levanta en armas, pero lo enfrenta el Estado. Que el pueblo de Abancay lo haya apoyado, vamos a ponernos que la población de Andahuaylas, el Andahuaylazo, que en Andahuaylas lo hayan apoyado, supongo, no me he puesto a analizar si el pueblo lo apoyaba o no, pero supongamos que sí. Pero el pueblo por sí solo no podría autorizar a que haya un levantamiento armado, ¿no? Entonces creo que definitivamente no se configura un tema de adecuación social, ni siquiera de tolerancia social, ¿no? Los móviles alturistas podrían haber sido circunstancias atenuantes, si es que había móviles alturistas en el levantamiento que hace Antauro Humala, pero para generar atipicidad yo no veo ahí un caso de atipicidad. Porque si no hay imputación objetiva, no hay tipicidad. Entonces tendríamos que decir que era típico. No, yo te diría que ahí no se discutiría. Intentarías de repente una causa de justificación, una causa de exculpación, pero discutir que haya tipicidad en ese caso, no solo dogmáticamente me parece incorrecto, sino yo como penalista lo vería poco viable, ¿no? Poco viable. Si hubiera sido a nivel nacional el apoyo, otra cosa hubiera sido, pero fue muy focalizado, ¿no? Y además hubo muertes. Ahí no era un tema solo de orden constitucional, sino que hubo muertes, ¿no? Eso conllevaba también otro tema. Esa es mi respuesta. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Como son una tras otra, se atropellan los comentarios y entre las felicitaciones también. Aquí está.
Doctor, el colega Luis Carrasco, doctor, si uno golpea a una persona con un puñete y este cae mal y muere, ¿podría evaluar esa conducta a través del dolo eventual? Cuando una persona ataca a otro, si es solamente, siempre la respuesta va a depender del caso concreto y sus circunstancias, ¿no? Recuerden que estas son reglas, conceptos que tienen que adecuarse al caso concreto. Si me permites agregar el ejemplo, si se trata de una persona fuerte que decide pelear con otra en una calle, con piedras, con veredas, y sabe que golpear o tiene que asumir que golpear va a implicar caerse en la vereda, caerse en la pista, entonces sí, evidentemente, además, claro, inicialmente hay dolo de lesiones, ¿no? Pero dependiendo de las circunstancias del caso, puede generarse un tema de dolo eventual. Uno de los temas más complejos que hay en el derecho penal es diferenciar la culpa consciente del dolo eventual. Y la manera de diferenciarlo, por eso he dado esas fórmulas, es la confianza irrazonable, porque si hay confianza razonable, por ejemplo, ¿no? Hay unos niños cruzándose por el lado izquierdo de la Javier Prado y yo voy por el lado derecho y creo que con mi velocidad voy a ganarle a los niños y hay un error de cálculo, ahí sí hay culpa consciente, porque hay confianza razonable. Yo cometo un error de cálculo, ahí no es confianza irrazonable, no es indiferencia, es error de cálculo, es negligencia. Entonces, en el caso, si la persona está peleando y hay un error de cálculo, me imagino, está peleando en un jardín, si tú me permites poner un ejemplo, lo que ve la persona es grasa, es más, a la salida del colegio, vamos afuera, y se van al jardín, y en el jardín se ponen a pelear, y no ven que había un tubo ahí cubierto, que estaba tapado, y que ese tubo hace que la persona muera, podríamos hablar de un error de cálculo, porque ese tubo escondido, como ese niñito, ¿se acuerdan? En medio del jardín que se perdió y nunca lo encontraron, podría en ese caso suponerse que en un jardín no va a haber pues un tubo ahí abierto que pueda matar a una persona o ahí sin puerta para que ese niñito desapareciera, ¿no? Y nunca lo encontraron. Si hay error de cálculo, les dejo la fórmula. Si hay error de cálculo, culpa. Si hay confianza irrazonable o hay indiferencia, dolo eventual. Así más o menos marcaría herramientas para aplicarlas en el caso concreto. Que yo les diga con esta regla, todos los casos son dolo eventual o todos los casos son culpa consciente, esa no es la dogmática. Toma tú la pelota y dependiendo tu cancha, a ver si haces o no el gol, ¿no? Esas son las herramientas dogmáticas. Muchas gracias, doctor. Víctor Hugo, el colega Víctor Hugo Abanto, dice, doctor, ¿cómo se comprueba el dolo en un caso de omisión a asistencia alimentaria cuando el padre descubre que no es su hijo por resultado de ADN? Sin embargo, la fiscalía aduce que sí hay dolo por haber una resolución judicial. Bueno, me estás llevando a la omisión propia, pero bueno, voy a responder la pregunta, porque ese no es delito de comisión, no estamos hablando ahí de un delito de omisión propia, que mañana lo voy a enseñar. Pero vamos, ¿cómo se prueba un hecho? También igual, no hay una fórmula, depende de cada caso y la prueba que esté a tu acceso. A mí lo que me preocupa más que un tema de dolo, si tú me estás diciendo que no es el pariente, o sea, ojo, la relación alimentante-alimentista es una relación consanguínea, es una relación de parentesco por afinidad, por adopción, o sea, no cualquiera es alimentante y cualquiera es alimentista. Yo más bien lo iría por ahí la discusión, ¿no? Llevaría por ahí la discusión. Si no hay la relación de parentesco, no hay la relación alimenticia, ¿qué delito de incumplimiento de obligación alimentaria va a haber? Yo discutiría el elemento normativo más que el dolo, ¿no? Pero si tú lo que me quieres decir es que la persona estaba equivocada porque creía que no era su hijo y que por tanto le pasó alimentos y estás hablándome de error, quizás eso sea, entonces el error sí es faz negativa de la tipicidad, perdón, del dolo. Donde hay error, desaparece el dolo. Si es que me estás hablando de lo segundo.
Si me hablas de error, el error desaparece el dolo. Cuando tú demuestras el error, el dolo desaparece. Y si me estás hablando de un tema de que no eran parientes, que no había la relación alimentaria, yo discutiría más bien la acción típica. No discutiría más que el dolo, no, porque primero parte objetiva y de ahí parte subjetiva. Si está completa la parte objetiva, saltas a la parte subjetiva. Y si no hay la relación alimentaria, no se podría configurar el delito, no habría el deber legal. Acuérdate que la omisión es omisión de un deber legal con capacidad individual de acción, pero eso lo vamos a ver mañana. No me quites el interés, si no ya mañana no viene nadie. Gracias por la pregunta de todas maneras. Doctor, hay varias, he anotado hasta 5 preguntas sobre este tema, ¿no? Desean saber su opinión. Resérvala, si es omisión. No, ese sí es dolo eventual, bueno, o quieren que lo analice a la luz del dolo eventual. El caso de Villa El Salvador, la fuga de la cisterna. Yo todavía estaría en la hipótesis, habría que ver, ¿no? Habría que ver, ¿no? Ahí lo que se dice depende de lo siguiente, ¿no? Supongamos que los equipos no eran los adecuados, porque ya eran muy antiguos, o porque hubo problemas de operación, de operatividad. Entonces, sí podría evaluar un tema de dolo eventual sin descartar culpa consciente. Estoy poniendo en una hipótesis porque la información... Es más, Repsol ahorita le acaba de echar la culpa al dueño de la naviera porque dice que hubo una mala maniobra, ha agregado una nueva hipótesis. Pero supongamos, si los equipos les faltaba mantenimiento, si había fallas en los equipos y sabiendo que había fallas en los equipos se hace la operación, podría haber dolo eventual, porque actúa a sabiendas de la situación de peligro. Si había un oleaje anómalo y por tanto el que estaba transportando el barco y el operador que recibía veían que las condiciones eran inadecuadas y siguieron actuando, puede haber dolo eventual. Si fueron sorprendidos, como dicen, porque fue un fenómeno inusual, entonces ahí se discutiría si hay culpa, y a nivel de la culpa, y eso lo voy a explicar mañana, recuerden que para que haya culpa tiene que ser un hecho previsible e inevitable. La previsibilidad y la evitabilidad ya son elementos que se examinan con la culpa, no con el dolo, ¿no? Entonces dependería del caso concreto y si se da alguno de esos supuestos que estoy planteando, sí cabría un dolo eventual, podría caber un dolo eventual. ¿Alguna más, Roger? Querido Roger, te perdí. Muchísimas gracias, le decía. Hemos llegado justo a las 7 de la noche, hemos cumplido con los tiempos. Le queremos dar las gracias a nombre de todos los seguidores que están aquí, tanto por YouTube y por Facebook. Y bueno, le quiero ceder el uso de la palabra para que pueda dirigirse a sus colegas, a sus alumnos, a sus amigos que también están en la transmisión. Hay muchos abogados ahí que conozco, que lo conocen. Y además también decirle que hemos sido testigos de un gesto de amor, ¿no? En este caso el gesto suyo de compartir sus conocimientos con los que han estado presentes en esta reunión. Así que adelante, doctor. Gracias. Bueno, desearles nuevamente un feliz día de San Valentín. Y sí, como dice Roger, hay que felicitarnos, sobre todo en momentos tan duros que hemos vivido, todo tipo de relación de amor. Después de mis hijos, son mis alumnos y mis discípulos. Y los abogados son mis hermanos. Yo creo que la abogacía es una hermandad. Siempre hay que tener... Hay un libro maravilloso que les recomiendo, Legaz Lacambra, El derecho y el amor. Luis Legaz Lacambra, un famoso filósofo del derecho, ahora se lee poco filosofía del derecho, él explica cómo el derecho es amor.
y hace un desarrollo muy importante de todo lo que se puede alcanzar por el derecho cuando el derecho se entiende desde el amor. Así que no los interrumpo más bien no le quito más tiempo. Vayan a disfrutar y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Un abrazo, doctor.